Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una tarde de miércoles más al programa literario, al programa de libros de la radio de la Universidad de Salamanca, un programa que realiza para la emisora universitaria Alberto Sansegundo, que ya se encuentra, por cierto, al otro lado de la pantalla. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? Bueno, me comentabas, para abrir, antes de comenzar y a micrófono cerrado, como solemos decir, que hoy no es un libro, sino que son varios. Sí, hoy abrimos otra serie que me estoy acostumbrando a ellas, a crear pequeños ciclos, ¿no? Y que viene con la excusa, la he, digamos, creado con la excusa de nada, hace unas semanas, pocas, se falló, como sabes, el premio Nobel de literatura. Por cierto, creo que el modo correcto de pronunciar el premio es Nobel. No tendemos a llamarle Nobel a alguien que debuta, que es novato, que tiene poca experiencia, mientras que al premio le reservamos la pronunciación como Nobel. Nobel. Creo que es Nobel también. Yo no acabaré diciendo Nobel porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El premio Nobel de literatura de este año Es una coreana, creo, ¿no? fue una escritora, sí, surcoreana. Y claro, planteó como tantas otras veces polémicas, ¿qué es? Ahora hablaremos de ellas, ¿no? ¿Para qué sirve el premio Nobel? Para descubrir nuevos talentos, para premiar a los ya consolidados. En cualquier caso, esa excusa, la aparición del Nobel este año, me hizo pensar si a lo largo de la larga trayectoria de todos los libros un libro, que como decíamos el otro día lleva ya 14 años, y también el otro programa mío en Radio Universidad de Salamanca, Buscando Leves en las Nubes, que está a punto de cumplir 25, si habían aparecido diferentes escritores con premio Nobel en este itinerario, ¿no? de décadas, ¿no? Y me he llevado la sorpresa, que me era desconocida, ¿no? De que cerca de una veintena de premios Nobel han aparecido recomendados en uno o en otro de los programas, ¿no? Entonces se me ha ocurrido, dado que la mayor parte de ellos, por no decir casi todos, han aparecido en un formato del espacio que en algunos casos ni siquiera se radiaba, sino que no ha habido ocasión de radiar algunos de los programas, sino que quedaban en el blog, y en otros han sido solo radiados, y no con esta vertiente de YouTube, de la imagen también. He pensado en recuperar esa cerca de 20, esa veintena, casi veintena, de premios Nobel aparecidos en todos los libros un libro y Buscando Leones en las Nubes. De manera que de entrada van a ser 3 programas, no sé si luego habrá un cuarto, 3 programas en donde aproximadamente cada día hablaré de cinco, seis, 4 autores que, como digo, en diferentes épocas han sido galardonados por parte de la Academia Sueca. Debo decir también, bueno, muy modestamente, ¿no? Que algunos de ellos, y un número relativamente significativo, yo los presenté aquí antes de que obtuvieran el premio Nobel. Por lo tanto, también, bueno, vamos a vanagloriarnos de estar al tanto, digamos, de ciertas referencias literarias que luego tienen el refrendo de un premio de esta entidad, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en los 5, hoy serán 5 títulos, que obviamente recupero, es decir, voy a referirme a los libros de esos autores que yo presenté en su momento. Desde entonces, algunos de ellos han escrito más obras, de manera que hay que tener en cuenta también el contexto a que me refiero, ¿no? Pero sí que querría hablar de entrada acerca de estas polémicas que plantea normalmente el premio Nobel, ¿no? Porque, Se dice que claro, está muy politizado, que responde a unos intereses muy determinados, que hay muy pocas mujeres que ganan el Nobel. Se dice mucho, en torno al premio Nobel claro. se habla mucho. Y sobre todo, a mí lo que me ha hecho revivir la polémica es ahora Han Kang, la escritora surcoreana, que provocó lo que, bueno, yo creo que también con una cierta visión, las críticas vienen con una cierta visión eurocéntrica, ¿no? ¿Esta señora quién es? El Nobel se dedica a publicitar a escritores desconocidos, de dudosa valía, correspondiendo quizá, como decías, ¿no? A criterios de otra índole, políticos e incluso geoestratégicos, ¿no? Pues ahora toca el turno, ya lo hemos hablado aquí otras veces, ¿no? A Corea del Sur, que proliferan en todos los ámbitos Es casi como el Festival de Eurovisión, Alberto. Claro, ¿no? Un poco esto, ¿no? Pero a la vez, yo también creo que
bueno, que hay muchas posibilidades de entender el premio Nobel. No puede ser efectivamente obedecer a un problema diríamos, a una voluntad de visibilidad de literaturas poco conocidas, también de descubrir a talentos que, bueno, precisamente porque nuestros mercados editoriales son más bien no sé, se miran al ombligo, digamos, ¿no? Pues bueno, descubrir autores que no hubiéramos leído en condiciones normales. Es verdad que también hay un punto de snobismo, ¿no? De repente suena un autor tanzano o egipcio o nigeriano, que algunos han tenido sus premios Nobel, ¿no? Como si fueran el último descubrimiento y a lo mejor no es para tanto, ¿no? A mí también me parece, de manera que hay quien critica a los Nobel por un poco, digamos, elitistas o jactanciosos, ¿no? Una idea de enorgullecerse, yo soy el enterado, el informado, que conoce un escritor ignoto que es de Tanzania y que es una maravilla, ¿no? De manera que caben las polémicas, se producen las polémicas siempre, y este año, en tanto que el nombre no era en principio, el nombre de la premiada, no era en principio demasiado conocido, se ha reproducido, ¿no? Hay otra dimensión de esta polémica que también me parece atractiva, ¿no? Cuando se enumeran los nombres de los escritores que jamás obtuvieron el Nobel, ¿no? Entonces, por ejemplo, Joyce, Kafka, Tolstoy, Borges, Virginia Woolf, Pessoa, Cortázar, nuestro Javier Marías, jamás han tenido el Nobel. Y son escritores de una dimensión universal poderosísima, ¿no? Bueno, yo lo de Javier Marías disiento un poco. Bueno, No lo colocaría a ese nivel, pero bueno. bueno, yo créeme que sí, ¿eh? Y además siempre estaban las quinielas, ¿no? Como estaba Murakami, son los que han estado en las quinielas como posibles premiados, ¿no? Y luego es la inversa, ¿no? Yo me he tomado la molestia de rastrear todos los premios Nobel de literatura desde principios del siglo pasado, y claro, hay nombres que dices, son futbolistas, claro. Björster Björnsson. ¿Quién es este señor? Josué Carducci. Vladislav Raymond. ¿Qué peso tienen real en la historia de la literatura? Haldor Laxness. Gente que ha pasado nuestro Echegaray, que bueno, no Pues suena porque es Echegaray, nuestro. Jacinto Ah, Benavente, que es un poco más conocido. Bueno, claro, los es algo premios más Nobel al conocido. final es como cualquier otra creación del ser humano, ¿no? Son imperfectos también. Claro, imperfectos, polémicos. Entonces, bueno, en cualquier caso, la excusa me sirve porque, e insisto, aunque pueda resultar por mi parte petulante, yo sí había leído a Han Kang hace unos años y la había presentado aquí, en Todos los libros un libro, en 2017, cuando apareció en España su primera novela. Desde entonces se han publicado tres obras más, tiene cuatro obras publicadas en nuestro país, pero la primera, La vegetariana, había ganado el año anterior, en 2016, el Man Booker Prize Internacional en 2016. Además, se lo dieron por delante de Orhan Pamuk, el premio Nobel también, que saldrá en una sesión Turco, ¿no? posterior, el turco, sí, o Elena Ferrante, que es este seudónimo de una, no se sabe si escritora o no italiana, que yo también presenté aquí. Pero bueno, el libro este es interesante, polémico también, pero interesante. Yo no volví a leer nada más de Han Kang, es el único que he leído. Tiene una peripecia editorial un poco sorprendente. La tenía en el año 2017 y ahora, 7 años después, todavía más. Al parecer, la novela había aparecido en Corea del Sur, en el año 2000, digamos, como son tres capítulos, como tres cuentos autónomos. Esto no se sabe muy bien si ha sido así o no, pero parece que ese fue su origen, ¿no? Se publicaron como cuentos autónomos antes de juntarse en la novela, ¿no? En castellano, La vegetariana había visto la luz en nuestro idioma, en Argentina, en el año 2012, con una traducción de Sun Meyun que se mantiene en esta edición de 2017, responsabilidad de la muy singular edición Rata. Rata que no aparece con el nombre de Rata sin más, sino quizá quienes nos puedan ver verán ahí que bueno, hay dos puntos, Rata y luego guión bajo, una tipografía ciertamente singular para el nombre de la editorial. Un volumen que incluye, además de la novela, un prólogo muy entregado de Gaby Martínez, una entrevista final a la autora, un escrito explicativo de la traductora e incluso alguna fotografía de alguna página del texto original con las anotaciones realizadas por la traductora. Pero esto era en 2017, porque desde 2017 el sello editorial español ha desaparecido,
Por tanto, esta edición que estoy mostrando, la que yo leí en su momento, hoy ya es inencontrable. Penguin Random House, la editorial, el gran grupo editorial, se ha hecho cargo de la obra, manteniendo la misma traducción, y por tanto se puede encontrar en un formato diferente a este que estoy mostrando. La historia de la vegetariana es ciertamente singular, ¿no? Y por tanto yo creo que no va a... Me da la impresión de que puede no encajar en la mayor parte de nuestros oyentes, ¿no? La protagonista es Jong Hye, no sé si pronuncio bien el coreano, imagino que no. Es una mujer joven, casada, que en un momento de su vida resuelve, con una decisión aparentemente infundada y que además causa la perplejidad, la irritación de sus allegados, dejar de comer carne y cualquier derivado y se limita de manera obstinada a una dieta estrictamente vegetal. Bueno, pues hay mucha Entonces, gente, bueno, ¿no? ¿eh? Hay muchas personas, ¿no? Claro, no, el Que están por problema, eso. es decir, lo singular, no es que esa mera opción alimentaria de origen, ¿no? Que es, como dices, trivial, ¿no? Mm. Se transforma de repente en una, poco a poco, progresivamente, en una actitud vital pasiva, aniquiladora, un intento irracional, al final destructivo, por abandonar su condición animal para convertirse, llevando al extremo esa apuesta, en un ser radicalmente, y realmente el término nunca pudo ser más exacto, radicalmente de raíz, radicalmente vegetal. Entonces, bueno, la anécdota es muy elemental, muy básica, no hay más, esa es la anécdota, solo que lo interesante, e insisto que estamos hablando de alguien que acaba de ser reconocida como premio Nobel, ¿no? Lo interesante son las posibilidades narrativas del método que sigue la autora, porque la trama en sí no da mucho juego. Entonces, la vegetariana se organiza en 3 capítulos en los que se da voz a otros tantos personajes diferentes a la protagonista. La protagonista, salvo en alguna incursión muy excepcional, no tiene voz propia y este es un enfoque también singular, ¿no? Y entonces, bueno, hablan el marido, el cuñado y la esposa del cuñado, la hermana de Jonge, que relatan desde diferentes puntos de vista la muy singular peripecia de la joven, ¿no? La primera sección del libro, que tiene el mismo título que la novela, el señor Chong, su cuñado, cuenta desde dentro, desde la familia, la evolución de. Perdón, el señor Chong no es su cuñado, es su marido, desde dentro la evolución de su cónyuge, su decisión, su obstinación en mantenerla a pesar de los obstáculos, la resistencia frente a las presiones externas, el enfrentamiento que se da con el resto de la familia y por fin, bueno, claro, la degradación y la violencia que se instala en la vida marital. Entre medias aparecen los sueños de John Hye, que son muy, muy truculentos, imágenes de carne, de sangre, de vísceras, de vómitos, de gemidos. Y poco a poco la novela va dominando un espíritu de sufrimiento, de aflicción, de sinsentido, de desesperación, de dolor, de angustia, que van acongojando a la chica y que impregnan, como digo, por un lado la existencia de la protagonista y por otro lado al lector, en cierto modo. El segundo capítulo, que se llama La Mancha Mongólica, que es de una intensidad muy poético, ¿no? También con un erotismo perturbador. Lo que se nos cuenta es la obsesión del cuñado, que es un artista despreocupado, sin obligaciones laborales, vive de su mujer, que es la hermana de la protagonista, y se obsesiona con la languideciente y cada vez más mortecina Jeon Hye. Y bueno, la convence en participar en una especie de obra artística, que es una mezcla de pintura y de performance, en la que él, artista, cubre el cuerpo desnudo de la chica con una profusión de dibujos, de flores y coloridas, de plantas muy, muy vistosas, que crecen a partir de la mancha mongólica, una mancha de nacimiento que tiene en una nalga la protagonista, ¿no? Entonces, bueno, la atmósfera que ya en sí, de la novela en sí, es extravagante, es un poco rara, es también opresiva y es muy dura. Aquí ya se matiza con un tono de refinamiento, muy sensual, un enfoque, una atmósfera Un toque onírica. artístico, ¿no? Sí, bueno, que hay Como la muchas película notaciones. American Beauty, cuando está la chica en la bañera, está con Sí, con las pétalos, tal. flores, Yo creo quizá. un poco eso, ¿no? Sí. Bueno, aquí aflora el deseo, la atracción, la carnalidad, el erotismo, la sexualidad. Muy interesante esta segunda sección también. Y luego tenemos la tercera, los árboles en llamas. Entonces, aquí la acción ya avanza de una manera dramática y la perspectiva es la de Ingie, la hermana, una protagonista cada vez, la hermana de la que narra, más alejada de la realidad. Está confinada en un delirio vegetal
en un sanatorio psiquiátrico y ahí ella renuncia a la vida, incluso a la meramente animal, ¿no? Ahí las referencias al universo vegetal ya, que están muy presentes en toda la obra, son en ese momento ya, en ese capítulo, constantes, ¿no? Lo más interesante, al margen de la singularidad del enfoque y del tema, está la visión metafórica del drama de la mujer, ¿no? Dice la hermana al final, quizá todo esto no sea más que un sueño. Le reprocha la hermana a la protagonista que se hubiera ido sola al otro lado de los límites tras haber hundido su vida en un lodazal, ¿no? Esta idea de ir al otro lado de los límites es donde está esa carga, o una de las cargas simbólicas de una fábula realmente terrorífica, ¿no? Hay muchas referencias no explícitas, pero prácticamente a la metamorfosis de Kafka, que Es que es estaba en ese pensando momento. todo el tiempo en la Claro, claro, metamorfosis de Kafka. claro. Estaba Hay una, pensando hay en una, ese ser de la metamorfosis de Kafka, que en este caso se produce, parece que sí, sí, sin su consentimiento, ¿no? Mientras que en este caso es la propia protagonista la que sí dice que quiere cambiar, ¿no? claro, en un caso es Y animal, en todo otro lo que caso es genera vegetal. alrededor, todo lo que se produce alrededor con ese cambio. Así es, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es también, si le queremos ver lecturas simbólicas, pues es una carga muy, muy poderosa, nada panfletaria realmente, contra las formas de violencia que sufren las mujeres, en particular las coreanas, sobre todo las tradiciones, las convenciones sociales muy restrictivas, la presión familiar, el abuso físico. Tanto el marido como el cuñado consuman en la novela sendas violaciones, ¿no? Y la carne de la chica, en cierto modo, opera como símbolo de esta opresión, ¿no? Además, también hay una denuncia, yo creo que clara, explícita en este caso, a la violencia que en general padece y inflige el ser humano, ¿no? Porque hay una referencia concreta a Auschwitz y la crueldad nazi que no parece casual, sino que precisamente yo creo que apunta en esa dirección, ¿no? Ujú. De manera que, pese al aparente exotismo de un nombre desconocido, es bien conocido, tiene 4 novelas, lleva ya 7 años en España desde 2017, y esta en particular es singular, es atractiva, es interesante. Hombre, la temática, el modo de encararlo no es realmente un libro que podríamos aplicarle un calificativo como delicioso o atrayente, ¿no? Pero merece la pena desde mi punto de vista muy claramente. Ujú. Como lo merece el segundo Nobel que aparece en el programa de hoy. Este es un clásico. Albert Camus Ujú. ganó el Nobel en 1957. Yo presenté la que quizá es su obra mayor, El extranjero, en las Navidades de 2014, y no es casual la referencia a las Navidades, porque el libro, como se ve, quienes lo estén siguiendo por YouTube, es un libro en un formato muy, muy amplio, un tamaño muy, muy, muy generoso. El libro es originariamente es de 1942, pero la edición la presentó Alianza Editorial. Esta edición, como se puede imaginar, es un clásico, hay cientos de ediciones del extranjero. Esta es de Alianza Editorial en 2013. Navidades no es casual, porque yo lo presenté entonces porque es un excelente libro de regalo. Y ahora que tenemos relativamente cerca de nuevo las vacaciones navideñas, es un libro muy, muy, muy bonito, porque tiene además unas extraordinarias ilustraciones de José Muñoz, un ilustrador, un dibujante argentino, Ujú. y cuenta además con una traducción de un poeta ya fallecido, José Ángel Valente, Ujú. un poeta también muy reconocido. Es un libro espléndido en la doble vertiente. Quiero hablar de la novela en sí, pero también de esta dimensión gráfica que es extraordinaria, ¿no? Muy, muy, muy dibujos de gran formato, blanco y negro, grabados, excepcionales, realmente. Es Merece un la libro pena muy el bonito el libro, libro. aunque solo fuera por la ilustración. La trama también yo creo que es bien conocida. Mersol, el protagonista, lo vemos al principio del libro, que asiste con indiferencia a la muerte de su madre. Esta frase Ayer inicial. murió mi madre. Sí, hoy mamá ha muerto, ¿no? O tal vez ayer, no, no sé. Ujú. Que ahí ya está una clave, ¿no? Ha muerto tu madre y no sabes si fue hoy, si fue ayer, ¿no? Mersol lleva una existencia anodina, solitaria en Argel, dejando que el tiempo transcurra en un trabajo rutinario, vive en una pensión mísera, poco acogedora, y luego tiene relaciones nada satisfactorias con algunos amigos, con algunas mujeres, ¿no? Cuando muere su madre, que esa muerte la coge con una pasividad resignada, de repente aparece un incidente absurdo en el que se ve envuelto y, bueno, se ve envuelto sin demasiada convicción. Ese incidente lo convierte en un fortuito y despegado asesino, ¿no? Los protocolos de la justicia se mueven sin piedad, y este señor asiste apático, desganado, impasible, desinteresado,
ajeno al menor sentimiento humano a lo que va a ser la trágica clausura de su vida, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es bueno, hablamos del existencialismo de Camus y esta indolencia existencial del personaje ahí. Yo tengo recogidas unas cuantas frases que aparecen en el libro, todas del mismo tenor, ¿no? El día en que enterré a mamá estaba muy cansado y tenía sueño. Dice en otro momento, uno es siempre un poco culpable. Cuando era estudiante tenía yo muchas ambiciones de ese tipo. Luego, cuando tuve que abandonar los estudios, comprendí muy pronto que todo eso carecía de verdadera importancia. Lo que sentía era cierto aburrimiento. Había vivido de una manera y hubiera podido vivir de otra. Había hecho esto y no había hecho aquello. No había hecho una cosa cuando había hecho otra. ¿Y qué? Todavía más explícita, esta manifestación extrema de un vacío descarnado, ¿no? ¿Qué me importaban las muertes de los otros? El amor de una madre. ¿Qué me importaba su Dios? Las vidas que uno escoge, los destinos que uno elige, ¿no? Vargas Llosa eh, señaló con respecto a esta novela que se adelantó a su época, leo un texto literal, breve frase de Vargas Llosa, anticipando la deprimente imagen de un hombre al que la libertad que ejercita no le engrandece moral o culturalmente, más bien lo desespiritualiza y lo priva de solidaridad, de entusiasmo, de ambición, lo torna pasivo, rutinario e instintivo en un grado poco menos que animal, ¿no? Entonces, bueno, este anticipador realmente, ¿no? Y Pura nihilista, modernidad. claro, retrato del hombre de nuestro tiempo, ¿no? De la falta de significado de la existencia en nuestras sociedades tan aparentemente avanzadas, ¿no? De esa fría soledad del ser humano en un universo desprovisto de sentido, pues convierte la novela en una obra maestra, ¿no? Luego, además, esa excelencia se ve acrecentada, como decía, por esos dibujos en un blanco y negro muy austero de José Muñoz, que tiene una experiencia pues bien, copiosa, ¿no? De ilustración de textos literarios. Está llena de referencias iconográficas al cine negro. Hay un personaje principal que yo creo que es un logro del dibujante, ¿no? Que adopta el rostro del propio Albert Camus. Yo creo que es un gran acierto de la opción de la ilustración. Una ambientación muy apropiada, no sé si en alguna de las que he mostrado aparece pues la arquitectura, el decorado árabe de Argel, Sí, quizá aquí sí, se lo puede hemos podido percibir en alguno de se los que puede nos has estudiar un mostrado. interior, a pesar de ser un interior, las nubes de Sí, humo, la sí. decoración vagamente oriental, también la exageración de los rasgos de los personajes, expresionistas, la atmósfera, notamos el insoportable calor, la sensación de tedio, de opresión, de agobiante e irremisible paso del tiempo. Bueno, está esta idea que yo creo que es la esencial de la novela, que es el castigo que le corresponde por su crimen al protagonista, que opera como, yo creo que metáfora de dos sentencias, ¿no? La de el propio Mersol, a causa de su crimen, pero también la de la condena de todo ser humano ante la experiencia de la muerte, inevitable, fatal e irremisible, ¿no? Entonces, bueno, un libro excelente. La novela en sí es muy poco, tiene muy poca extensión, se lee con mucha facilidad, pero se abre a muchísimos hilos, muchísimas vías de reflexión y de interés. Y además en esta edición, que yo creo que solventa un regalo navideño a alguien que esté interesado por la literatura. Y aunque no se sepa de nuestro destinatario, del destinatario de nuestro regalo, si le va a interesar Camus, estamos seguros de que sí. Se trata de un clásico, es una obra maestra y por tanto, bueno, las próximas semanas hablaré de más posibles libros de regalo, pero este, sin duda, es uno, yo creo que de éxito asegurado. Sí, otro buen premio Nobel, Albert. La tercera sugerencia es más reciente, ¿no? Se trata de Kazuo Ishiguro, el escritor británico de origen japonés, que ganó en el año 2017 el premio Nobel. Un autor en el que, bueno, yo he leído muchísimas novelas, me gusta muchísimo. Recuerdo Pálida luz en las colinas, Un artista del mundo flotante, Los restos del día, que tiene traslación cinematográfica. Este tiene traslación cinematográfica. Este Nunca me abandones, del que voy a hablar ahora. Kazuo Seguro forma parte de lo que se llama coloquialmente la cuadra Herralde. Herralde es fue el editor durante mucho tiempo, ahora está jubilado, el editor de Anagrama, ¿no? Y tuvo en un momento determinado, en los años 80, bueno, siempre tuvo mucha visión
en dos terrenos, comercial por un lado, pero también el literario, ¿no? Entonces desembarcaron en la cuadra, creó esta cuadra herralde de escritores naturales del Reino Unido, o radicados en él, como Julian Barnes, Martin Amis, Hanif Kureishi, Ian McEwan, Stephen Frears y este propio Ishiguro, y ha ido publicando toda su obra desde hace prácticamente 40 años, No ¿no? conozco yo al Stephen Frears, escritor, Stephen Frears, claro, es escritor y luego tiene la vertiente, pero no le claro. conozco como escritor. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que Mi hermosa lavandería es también Mm, creo que estoy hablando no me estoy equivocando, porque Hamid mm. Kureishi es también un perfil muy parecido, ¿no? Tiene no sé si es el autor de Mi hermosa lavandería Kureishi o es Stephen Frears, pero Es Stephen Frears, yo creo. tienen textos literarios que luego han pasado al cine. Todos ellos, o la mayor parte de ellos, han sido. Y en McEwan, yo recuerdo ahora, si a bote pronto, Expiación, una película que se llevó al cine, y seguro esta también. De manera bueno, forma parte de ese elenco de escritores británicos que ya tienen, bueno, no solamente el reconocimiento anticipatorio de Herralde hace 40 años, sino que han llegado a través de la figura de Ishiguro, ni más ni menos que al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ujú. En el año 2005 apareció en versión de Jesús Zulaika, que es el traductor habitual en anagrama y por Zulaika, que es el sello y el traductor habitual, sello y traductor habituales de Kazuo Ishiguro en anagrama. Nunca me abandones, como digo, igual que Los restos del día, que se pasó al cine con otro título, Lo que queda del día, una versión de Sí. James Ivory Stephen, con Hawkins, con Anthony Hopkins, mm, efectivamente, y Emma Emma Thompson Thompson. en los papeles principales. Esta Mm. también tiene una traslación cinematográfica muy estimable, muy con el mismo título, Lo que queda del día. Perdón, Lo que queda del día, Nunca me Nunca me abandones. abandones. Never Let Me Go, y luego hablaremos del título en inglés porque va a tener relevancia. Sí. Muy conmovedora la película, muy emotiva, muy delicada, muy sensible, algo triste, como por otro lado lo es la novela, dirigida por Mark Romanek en 2010, con la participación, entre otros intérpretes conocidos, de dos estupendas actrices, bellísimas para mí también, Kay Mulligan y Keira Knightley, y Mm. la siempre eficaz Charlotte Rampling, en un papel ya muy madura, en un papel menor. También Yo, bellísimo. sorprendentemente, porque no suelo hacerlo así, suelo leer las novelas antes de la película. En este caso vi la película antes de la novela Sí. y de hecho me compré la novela después. De tal manera que quienes nos sigan por YouTube están viendo que esta edición de la novela, no así la original, esta edición de la novela ya incorpora fotogramas de la película y Ujú. las caras de las actrices, ya un fotograma de un episodio, de un pasaje de la película, ¿no? Yo vi la película, me entusiasmó y luego leí la novela y me pareció también formidable, elegante, melancólica, intimista, exquisita, llena de, como digo, de emoción y de sensibilidad. Una novela que hay que leer, indudablemente, un recuerdo, yo creo que para el que la lea, inolvidable, ¿no? Estamos a finales de la década de los 90 en Inglaterra, en un internado, un grupo de chicos viven en un internado en Hellsham, un lugar apartado, aislado, en un lugar idílico, de un espacio cerrado, con bosques húmedos, con campos neblinosos. Y allí los jóvenes son educados conforme a los parámetros que todos esperamos, más convencionales de este tipo de instituciones, ¿no? Profesores esforzados, bibliotecas acogedoras y muy bien dotadas, instalaciones deportivas cuidadísimas, un entorno propicio para, claro, el aprendizaje, la formación, la cultura, la apertura. La apertura inteligente a la existencia, en donde los chicos descubren la vida, descubren la amistad, el amor, el sexo, entre clases, juegos, prácticas de talleres artísticos, paseos por los parajes de la zona, incluso en la zona hay un lago muy evocador, ¿no? Eso en apariencia, porque en realidad el mundo de Hellsham encierra en esta superficie, bajo esta superficie prototípica, algunos atisbos, y aquí está la genialidad de Ishiguro, porque son atisbos, los va dejando caer de una manera muy sutil, de modo alusivo, indirecto, sin apenas énfasis ni subrayados, atisbos de una realidad extraña y algo misteriosa, ¿no? Que no parece que se ajuste del todo a esos esquemas convencionales de internado previsible, digamos. Y es que, en efecto, y que paren aquí de seguirnos quienes no quieran que destripe la trama, pero es prácticamente imposible no desvelar un apartado fundamental, ¿no? Por otro lado, esto que voy a contar se revela desde el principio del libro, ¿no? Pero es verdad que también se revela de esa manera elíptica, insinuada, imprecisa, que hace que el lector avance por el libro diciendo,
Pero ¿qué está pasando aquí? Aquí sabemos que no es lo que se nos está mostrando, que hay otra cosa, pero no lo acabamos de descubrir hasta bastantes páginas más adelante. Yo lo voy a anticipar. Los chicos son clones. Están creados sin otra finalidad que abastecer a la ciencia médica de órganos. De manera que, como se dice de ellos en un momento de la novela, son objetos oscuros en tubos de ensayo. Son educados en ese retiro campestre, ignorantes de su condición, ajenos totalmente a su destino, creciendo entre, eso sí, indicios, sospechas, rumores, intuiciones, pistas, comentarios que hacen entre ellos, señales que apuntan a que su naturaleza es otra. Son seres nacidos para una extinción programada, no sin antes haber donado sus órganos a otros seres humanos. Aunque no sé si tiene sentido decir otros seres humanos, porque no sabemos muy bien si son seres humanos o no son seres humanos. Evidentemente son seres humanos, no son robots, pero son clones. La crítica reseñó siempre el paralelismo entre Con los niños del Brasil. no, con Blade Runner, en el sentido del clon, es decir, del robot, del clon, de esa existencia que no es humana, pero que además es autoconsciente. Y por tanto se plantea el drama existencial. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿No? Pero lo que ocurre es que, habiendo ese paralelismo indudable, es decir, esa idea del personaje que no es humano y se interroga sobre su identidad, sobre su última esencia, ¿no? Que en definitiva funciona como metáfora de las preguntas metafísicas que todos nos hacemos como seres humanos, ¿no? Sin embargo, claro, no hay nada, absolutamente nada, del contexto, del entorno, del escenario. Ese escenario barroco, abigarrado de Blade Runner, aquel mundo ¿sabes? ¿Te acuerdas, no? De aquellas lluvias, aquellos humos, aquellas Recuerdo sobre todo ciudades. la música de Blade Runner, que era Bueno, maravillosa. Blade Runner tiene unos escenarios que son una exacerbación del mundo de Japón hoy, ¿no? Es decir, Mm. con calles a tres niveles, un ambiente opresivo, lluvia permanente, lo que hoy serían drones, pero entonces eran vehículos tripulados por el aire. No hay nada de esto. El escenario de Nunca me abandones no tiene nada de fantasía futurista, ni anticipatoria, ni recargada como Blade Runner. Es un escenario familiar, reconocible, tal como probablemente quienes me han estado escuchando hasta ahora han asociado a mis palabras cuando describía ese colegio, esa institución, ¿no? La sugestión de futuro aquí se insinúa a partir de no el contexto material, ¿no? Sino a partir de una nomenclatura que poco a poco, y seguro con talento, magistralmente, nos va dejando caer. Una nomenclatura que es ambigua, que es inconcreta. Por ejemplo, Cathy, que es una de las protagonistas y narra la historia desde su presente, 12 años después de la estancia en el colegio, es una cuidadora. Se habla de ella como una cuidadora, que es la que va a ser encargada de tutelar a los donantes. Se les llama donantes. Y estas pistas son las que hacen que los chicos digan, ¿cómo donante? ¿Por qué se me llama donante? Y poco a poco va introduciendo al lector, insisto que la capacidad, el talento de Ishiguro en este sentido es extraordinario, ¿no? Va introduciendo al lector en un mundo oscuro, misterioso, pero aquí está pasando otra cosa, ¿no? El destino de los chicos es un posible. ¿Un posible qué es? Un posible ser humano que va a nacer a partir, o que va a desarrollarse o va a curarse a partir de sus órganos, ¿no? Cuando el ciclo de donaciones ha terminado, en algunos casos lo normal es que sean 2, 3, a veces 4 operaciones, según la fortaleza del joven que cede entre comillas, sus órganos, el donante completa. Y se dice que alguien completó, pero completar es la muerte, porque en ese momento esos clones solo tienen sentido si ceden órganos. En el momento en el que dejan de ceder, ha completado, y por tanto para ellos es la dramática y, en cierto modo, aséptica conclusión de sus vidas, ¿no? Pero claro, no es así, porque los más conscientes, trágicamente conscientes de la finitud de su paso por el mundo, intentan aplazarlo, obviamente, ¿no? Y por tanto ahí surgen las, diríamos, pequeñas subtramas, ¿no? Envueltos en esa zozobra neblinosa de su destino inexorable, hay tres personajes principales, dos chicas, Cathy y Ruth, y un chico, Tommy, que son, bueno, sensibles, inteligentes, y que a través de ellos Ishiguro nos muestra sus almas, sus incertidumbres, sus pesares, sus aspiraciones, sus miedos, sus interrogantes, el desconcierto, las inquietudes, los sueños, todo ello tan parecido
a los de cualquiera de nosotros, ¿no? Y ahí está, en esta novela que es íntima, que es delicada, que es enternecedora, que es llena de emoción, es también bueno, ahí está su valor universal, ¿no? Nos traslada a nuestras propias preocupaciones. Es además tiene esta dimensión, evidentemente, de ficción, de ciencia ficción, podríamos decir, ¿no? Es un relato premonitorio de un mundo nuevo, con más recursos, con más posibilidades, mucho más científico, mucho más racional, a lo mejor nos está esperando a la vuelta de la esquina. Y precisamente estos términos, científico, racional, más recursos, abre una dimensión a nuestro futuro que también sea más cruel, más dura, más inhumana, más desprovista de emoción, ¿no? El libro es magnífico, yo lo he regalado muchas veces porque es un libro ciertamente precioso, ¿no? Altamente recomendable, ¿no? Como toda la obra de Ishiguro, pero yo ahora me centro exactamente en esto. La cuarta propuesta es redundante, de cierto modo, porque presentar yo a Vargas Llosa a estas alturas del partido no tiene mucho sentido. Presento el libro, claro, podría presentar, porque yo he leído a Vargas Llosa toda mi vida y me han entusiasmado, y podría presentar realmente sus títulos mayores, ¿no? Pero claro, los leí hace 40 años, no los he vuelto a leer, no estoy como para sostener una reseña sobre libros que he leído hace muchísimo tiempo, tendría que prepararla mucho, ¿no? La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, novelas prodigiosas. Por tanto, yo me limito a traer hoy el libro que presenté en su momento. Él había ganado el Nobel en 2010 y yo hablé de este libro, el que entonces era su última obra post-Nobel, en 2011, en mayo de 2011, El sueño del Celta. Evidentemente, si alguien no ha leído Vargas Llosa, que empiece por algunas de las que he comentado. La conversación en la catedral, La casa verde, cualquiera de ellas, La ciudad de los perros, son el modo de entrar. Esta es una obra estimable porque no escribe nada que no lo sea, pero realmente no es una obra mayor, ¿no? Pero es interesante, pese a todo, sobre todo porque el personaje que nuclea la acción es un personaje cuya existencia en sí misma es novelesca, ¿no? Y por tanto formidable. Y luego además porque los mundos en los que se mueve, que es el mundo de la explotación colonial en el Congo y otra similar en el Putumayo, una región de la Amazonía, son entornos muy atractivos en sí mismos, ¿no? Entonces, hay, sin embargo, la impresión que yo tuve entonces, y debo confesar que no lo he vuelto a releer, me estoy guiando por lo que escribí en su momento, ¿no? Ah, es que era un libro precipitado, que había salido aprovechando el tirón del Nobel, ¿no? Porque hay una sensación de una cierta... Por supuesto, no hay ni la fuerza, ni la creatividad, ni el riesgo, ni la innovación de esos grandes clásicos. Es un excelente narrador y por tanto hay una historia fascinante, subyugante, pero hay una aparente, a mi juicio, dejadez, un cierto desaliño formal que sobre todo en las 100 primeras páginas es bastante molesto, impropio en cualquier caso de un escritor de este estilo, ¿no? Aunque quién soy yo para cuestionar a un premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa utiliza constantemente, al menos en 3 ocasiones yo lo he detectado, el término polizonte para referirse a lo que a todas luces es un polizón. Un polizonte es un policía. Un polizón es el que se cuela de estrangis en un... Entonces, claro, yo consulté en su momento el diccionario, no el nuestro solamente, sino el panhispánico de dudas. No fuera a ser que se tratara de un colonialismo sudamericano en donde se dice polizonte como sinónimo de polizón. No es exactamente así, ¿no? El término despectivo con el que se refiere en el habla coloquial, nos referimos a un policía, un polizonte, no se puede confundir con el viajero clandestino en un barco. Y esto no encaja en la obra de un Nobel. No encajan las comas mal puestas, las concordancias erróneas, anacolutos y frases sin sentido. Por ejemplo, en la página 35 hay este texto, absolutamente ininteligible. Entonces tuvo el primer ataque de malaria. Nada comparado a lo que fue el segundo, y sobre todo 3 años después, 1887, y sobre todo ese tercero de 1902. Evidentemente, esto no hay por dónde cogerlo. Aquí hay un fallo del autor, normal, disculpable, escribe, no corrigió suficientemente, porque probablemente había la prisa de publicarlo, aprovechando, como digo, esta repercusión del Nobel, pero oye, una editorial, esto es anagrama, no, perdón, es anagrama, es Alfaguara, no se lo puede permitir. Una editorial de prestigio no se lo puede permitir. Por ejemplo, utiliza también otra cosa que a lo mejor tampoco lo he podido comprobar al 100%, ¿no? Utiliza el término material para referirse a los documentos que sirven de base a un trabajo intelectual. Entonces eso vale, ¿no? Por ejemplo, te mando un correo y dice, te mando el material de la clase de ayer, yo se lo mando a mis alumnos, ¿no? Pero claro, parece difícil, improbable que en ese sentido el término material se utilizara en la Inglaterra de comienzos del siglo XIX.
Entonces, yo eso no he podido comprobarlo porque mi investigación, mi indagación no ha ido tan allá, ¿no? Pero me chirría, ¿entiendes? No parece que diga, te mando un documento adjunto, bueno, imagínate, no parece que sea esté en el uso coloquial, en el uso acostumbrado de la época. Bueno, en fin, nada demasiado serio porque lo importante es que la historia es muy atractiva y Vargas Llosa escribe muy bien, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que interesa es este personaje, Roger Casman, que es en torno al cual el Vargas Llosa construye la obra. Es un personaje muy contradictorio, muy polémico, muy controvertido, pero muy interesante, ¿no? Un amante desde niño de la aventura, viajó al Congo, viajó, como digo, a la Amazonia, defensor de la noble causa de la liberación de los africanos y de los indígenas de esa codicia inmoral y asesina del colonialismo. Redactó informes sobre las dos regiones en las que denunciaba de manera valiente las atrocidades que él había contemplado, diplomático por todo el mundo, nombrado ser en su controvertida Inglaterra, patriota irlandés en la lucha contra Gran Bretaña, que sin embargo admira, acaba pactando, para que se vea este carácter polémico, acaba pactando con Alemania, la Alemania enemiga en la Primera Guerra Mundial, con tal de favorecer las ansias de independencia de su Irlanda. Redactor de unos diarios en parte inventados, Vargas Llosa dice que inventados totalmente, ¿no? En donde aflora la condición de homosexual, oscuro, reprimido, torturado, probablemente pederasta, con infinidad de escarceos y aventuras sexuales escabrosas en urinarios, en baños públicos, con marineros, con prostitutos, con jóvenes, si no niños, en sus viajes. Era un hombre muy contradictorio y muy interesante, por lo tanto, desde el punto de vista literario, ¿no? Muy complejo, muy riguroso, muy excesivo, irreprochablemente ético en el trato con la inhumanidad en África y Sudamérica, pero terriblemente inmoral en sus opciones privadas y políticas, un héroe ejemplar, pero a la vez un traidor despreciable. Por un lado es una manifestación modélica del ciudadano armado de coraje intelectual y cívico, pero a la vez lo condenan a muerte por las maniobras y las traiciones durante la guerra, fue ejecutado. Muy lúcido, como digo, en las denuncias de los excesos coloniales, pero luego insensato hasta el delirio en la obsesión irlandesa, ¿no? Un personaje muy atractivo y más allá de estos peros que pueden obedecer también a que yo soy un poco demasiado minucioso, demasiado exigente, ¿no? Es una novela también que se puede leer magníficamente. No es, a mi juicio, la principal puerta de entrada para adentrarse en la obra de Vargas Llosa, pero es un libro estimable que, de nuevo, un libro voluminoso que para estas vacaciones de Navidad va sin duda a proporcionar horas de placer y además interesantes, porque la vida de este personaje y las realidades que cuenta son muy atractivas para cualquiera que se adentre en él. Muy bien. Y vamos con Y la hablando última de propuesta. controversia y hablando de polémica, sobre todo en los últimos meses, ese conflicto ha acompañado a mi última invitada de esta noche, ¿no? Es la canadiense Alice Munro, Ujú. que ganó el Nobel en 2013 y que falleció este año. Eh, eh, la unanimidad universal, diríamos, prácticamente casi total unanimidad, sobre su sobresaliente trayectoria literaria, sobre su figura, el reconocimiento incluso a su valor cívico. Novelas, cuentos, sobre todo cuentos, ahora hablaremos de cuentos con la mujer como protagonista, denunciando la situación de la mujer, ¿no? La influencia que su obra ha tenido con carácter universal en el ámbito literario, en el cinematográfico, la muy ostensible repercusión comercial de sus libros, se han venido abajo, o al menos ha quedado empañado, tras su muerte, a causa de las revelaciones que su hija menor, Andrea Robin Skinner, hizo en un artículo que publicó en el diario canadiense de Toronto Star el Ujú. pasado mes de julio, poco después de su muerte. Ujú. En él, Skinner, la hija de Alice Munro, desvelaba los reiterados abusos sexuales perpetrados por Gerald Fremling, su padrastro, segundo marido de la escritora, desde el verano del 76, cuando la niña tenía 9 años, y él más de 50. En 2005, Andrea, la hija, había denunciado a su abusador ante un juzgado que lo declaró culpable. Su padrastro aceptó el acuerdo, reconocía la acusación de abusos, reconocía una condena, aceptaba una condena, una sentencia de 2 años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Munro conoció
obviamente, los hechos, al menos desde que se interpuso la denuncia, y sin embargo se enfrentó a su hija, rompió relaciones con su hija, apoyó a su marido, evitó la repercusión pública de lo sucedido y permaneció al lado de su esposo hasta que murió él en 2013, el mismo año en el que Alice Munro obtuvo el Nobel, ¿no? Además, se sabe que Alice Munro sabía que Lane, que su marido, había mantenido otros contactos amistosos con menores. Además, en 2005 hubo una completa biografía de la escritora que escribió Robert Zucker en noviembre de, como digo, de 2005, y ahí se omitió cualquier referencia, incluso en reediciones posteriores, a estos sucesos y al posterior periplo judicial. Entonces, desde julio, en estos últimos meses, todo esto ha aflorado en los medios de comunicación, en la opinión pública, y se ha abierto un intenso debate con intervención de infinidad de escritores, bueno, de todo, opinadores, digamos, en general, intelectuales, mujeres sobre todo, bueno, planteando el siempre espinoso asunto de la relación entre el autor y su obra. Si el autor debe ser ejemplar o si la falta de ejemplaridad del autor mancha, oscurece o hace eliminar su obra, ¿no? Y aquí hemos hablado hace unos días de casos similares, ¿no? Woody Hablábamos de Allen, por Polanski. ejemplo, lo ¿Eh? comentamos, ¿no? Woody Allen. ¿No? Sí, Woody Woody Allen. Allen, aunque Woody Allen está juzgado y por lo tanto está zanjado el asunto, ¿no? O juzgado, no Ay, estrictamente juzgado, pero resuelto en los juzgados, aunque no haya habido juicio como tal, ¿no? Pero bueno, hablábamos de Gil de Viedma y también en su confesión, hablábamos de Neruda en sus memorias, confesaban casos de prostitución con menores, hablábamos de Polanski y también que tiene condenas por esos motivos, ¿no? Bueno, en el caso de Munro se agudiza, y ahí podemos establecer un paralelismo con Errejón, ¿no? Con el caso Errejón, ¿no? Porque se agudiza porque ella ha sido una defensora en todos los ámbitos, ¿no? En su obra también, como luego veremos, bueno, ha creado un universo, o ha trasladado a la literatura un universo femenino con una visión muy sensible, muy acertada, muy aguda, digamos, cercana, muy próxima, ¿no? Muy lúcida, muy cercana a la condición femenina, ¿no? Digamos, hasta el punto de que ha sido reconocida como en todos los ámbitos. No hay una reseña, no hay una crítica que se haga sobre la obra de Alice Munro en donde no se resalte esa ese condición asunto. digamos, de voz de la feminidad, ¿no? Yo la traje en abril de 2011, antes del Nobel, para presentar esta colección uno de sus últimos libros aparecidos en España, que era entonces La vista de Castle Rock, traducido por Isabel Ferrer y Carlos Milla, publicado por la editorial RBA, que no es el lugar natural en España de la obra de Munro, es la editorial Lumen, que sigue publicando, ha publicado recientemente todavía una amplísima antología de sus cuentos, ¿no? Munro es fundamentalmente una escritora de cuentos. Hay colecciones de relatos magníficas: Escapada, Secretos a voces, El amor de una mujer generosa, Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio, largo título de la colección, Demasiada felicidad, entre otros muchos, todos excelentes, ¿eh? Esto no es exactamente una colección de cuentos, o sí, pero muy peculiares. Ahora hablo de él. En los cuentos de Alice Munro escuchamos siempre la voz de sus personajes, a menudo mujeres, aparentemente convencionales, personajes sencillos en su normalidad, dotados de una profundidad, de una complejidad que la escritora canadiense refleja con mano maestra. La han recomendado en España, la habían recomendado, no sé si cambiará la postura a partir de ahora, escritores como el propio Javier Marías, que obviamente ya no puede cambiar su postura por su fallecimiento, Antonio Muñoz Molina, un extraordinario defensor de la obra de Munro, su mujer, Elvira Lindo, Vicente Molina Foix. Javier Marías incluso le concedió un premio en su singular Reino de Redonda, incorporó ese reino de ficción con cargos. La duquesa de Ontario era el cargo que ostentaba Alice Munro, ¿no? Pedro Almodóvar, un devoto de la obra de Munro, ¿no? En La piel que habito, el personaje que interpretaba a Elena Anaya aparece en una escena con un libro Escapada, un libro de cuentos, ¿no? Y Julieta, otra película de Almodóvar, Con Emma Suárez. sí, adapta tres de los relatos de ese libro Escapada, ¿no? La vista desde Castle Rock es algo especial dentro de la literatura de Munro, porque, bueno, sí, efectivamente, la idea, el planteamiento es el habitual, los temas,
Pero hay una componente autobiográfica que no es la habitual de los cuentos, ¿no? Se trata de cuentos de personajes diversos, pero unidos todos ellos por un hilo conductor, ¿no? En ellos, Alice Munro rastrea los orígenes de su familia, los Laidlaw, desde su vida en Escocia, en el Valle de Ettrick, a finales del 18, hasta la Canadá actual, ¿no? Maneja documentación para el caso de generaciones pretéritas de su familia, maneja su propia experiencia, maneja sus recuerdos, una memoria prodigiosa que ella misma reconoce, y a partir de ahí, construye una sinfonía de historias que mezclan realidad y ficción, historia e invención, la verdad de la vida y quizá la verdad mayor de la literatura, a través de, bueno, como digo, unos seres nada excepcionales, nada modélicos, nada arquetípicos, personas normales, mostrados con, bueno, en su intimidad, en sus sensaciones más genuinas, sus emociones más auténticas, sus preocupaciones más, como digo, más íntimas, sus sentimientos, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, las características más habituales de la obra cuentística por la que merece la pena leer a la autora, independientemente de que nuestra postura ideológica diga cruz y raya y a partir de aquí ya no quiero saber nada de esta mujer, ¿no? Fragmentos de vidas, episodios aislados, momentos aparentemente anodinos en la existencia de los personajes, situaciones que aparentemente no tienen conexión entre sí, saltos en el tiempo, vacíos, elipsis que el lector debe completar. Pero la clave, y esto es lo mejor, a mi juicio, de sus cuentos, es lo no dicho, lo que solo se sugiere, un retazo de personalidad que se esboza, un sentimiento que de manera muy sutil se apunta, una pincelada ligera, un trazo leve que de repente nos permite insinuar una emoción en el personaje. En todos estos pequeños detalles es donde está a mi juicio, la genialidad de Alice Munro, ¿no? Los silencios. Aquellas pequeñas cosas, Claro, ¿no? esas pequeñas cosas, ¿no? Los silencios, los finales inconclusos. A partir de ahí conocemos la verdad o nos construimos la verdad de los personajes, sobre todo de las mujeres, retratadas de una manera tan formidable, ¿no? Si tenemos tiempo, y si no, lo dejaré en el blog, Muñoz Molina escribió en 2005 un artículo en El País sobre las mujeres de Alice Munro, ¿no? Entonces, bueno, tú me dirás ahora si tenemos tiempo, porque querría en Pues, ese caso, como despedida, ujú, leer ese texto breve de Muñoz Molina. pues vamos con Muñoz Vale, Molinas. presento antes, si te parece, La la canción, música. Claro, como tengo 5 libros, con cada uno de ellos con su correlato musical, podía sí. elegir, ¿no? He elegido un tema fantástico que sale en la novela de Nunca me abandones, Never Let Me Go, literalmente, ¿no? Aquí es donde quiero que comparezca el título, como decía hace un rato, el título en inglés, ¿no? Fíjate, es muy curioso este juego, ¿no? Porque en el libro, en la novela, la pieza, Never Let Me Go, forma parte de un disco que oye una de las protagonistas. El título del libro es Canciones para después del crepúsculo. Y es un álbum que en la novela interpreta una supuesta Judy Bridgewater. Claro, lo primero que hice en su momento, cuando quise presentar este libro, digo, voy a buscar esa canción, e incluso leyendo la novela, no digo, quiero buscar esta canción. No existe Judy Potter, no existe canciones para después del crepúsculo. Lo que sí existe es una banda sonora de la película, porque la película juega, obviamente, con Never Let Me Go, y hay una versión que en la película le da voz Jane Monheit, y es una versión preciosa, preciosa, en un aire de jazz sofisticado, una voz femenina espléndida, que transmite de manera fantástica la atmósfera del libro. Aparte de que en sí misma, Never Let Me Go, el tema, la pieza, es preciosa, interpretada por Jane Monheit. Muy bien. Pues Y para cerrar, estamos, como decimos, el texto, Muñoz ujú, Molina hablaba en ese texto de las mujeres de Alice Munro, bueno, empiezo ya, por tanto, con sí. él, porque según el académico andaluz, esas mujeres huyen de pronto, desertan, se entregan a aventuras eróticas que saben insensatas, pero a las que no quieren renunciar, abandonan a sus familias y renuncian a la respetabilidad social y a la solidez económica para instalarse en ciudades lejanas, en baratos apartamentos alquilados, obtienen trabajos mediocres, escriben cartas, resisten a cuerpo limpio el cerco de la soledad y el desasosiego de la culpa, no son víctimas del abuso físico, cargadas de razones, o mujeres de una altura intelectual o de romanticismo que sus romos maridos no aceptan ni entienden.
No son exactamente buenas ni positivas, a la manera de esas heroínas como de realismo socialista soviético que abundan en la literatura considerada canónicamente de mujeres. Sus maridos las aman y les tienen respeto, pero ellas no están interesadas en el respeto ni en el amor de sus maridos, y les son infieles con mala conciencia, pero también con perfecta convicción, con una distancia fría que es la misma que a veces dedican a sus hijos. Cuidan a esposos o a padres enfermos, cumpliendo antiguas deudas de ternura, y a la vez sienten la molestia inmensa de esa obligación, y desearían salir huyendo de ella. Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Livros na estante já não tem mais.